Vamos a la palabra, una porción para hoy en Éxodo 17:8, del 8 al 16. Éxodo 17:8 dice: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Yahvé dijo a Moisés: escribe esto en memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahvé Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Yahvé, Yahvé tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Hermanos, viendo el contexto de la palabra, estamos en Éxodo, en las jornadas que está Israel saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Habían recibido el agua de la roca, Dios les había dado el maná, estaban siendo guiados por la columna de nube y fuego, habían atravesado el Mar Rojo. Y entre tanto, volvamos al 8, dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. ¿Quién es Amalec y qué significa? Amalec es descendiente de Esaú, quien desechó la primogenitura. El Señor lo escogía, lo traía como primogénito y él la desechó por un potaje de lentejas. ¿Qué significa el nombre de Amalec? Significa belicoso, guerroso, que siempre está dispuesto a pelear. Y menciona a Mackintosh en un estudio muy precioso del Pentateuco, que creo que todos lo conocemos, que Amalec es el tipo en la carne en nosotros, es lo que viene a representar en nosotros. Y menciona el hermano que hasta este punto es que empieza una lucha. Si leemos, dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel. Fue Amalec quien vino contra Israel, no Israel contra Amalec. ¿Y por qué venía a atacar? Si vemos el contexto, habían recibido el agua de la roca. La roca es Cristo. Y su agua, el Señor lo ha dicho, de quien cree en él correrá ríos de agua viva. Les había sido dado el maná, el pan del cielo. Los dirigía la columna de nube y fuego. No estaban solos. El Señor los estaba llevando. Dios los estaba sacando de la esclavitud de Egipto. Y en ese momento es cuando viene Amalec a pelear. Y pelea contra Israel. En el original dice ataca, ahí donde dice peleó. Entonces ahí es cuando Amalec viene y ataca. Para Israel fue difícil esta jornada, porque ellos venían sustentados por el Señor, pero se había presentado contiendas y rencillas. Habían estado dudando de si Dios los estaba guiando, con todas las maravillas que le acababa de hacer a Israel atravesando el mar, bendiciéndolo, sustentándolo, y aún el hombre duda.
Por ello, Amalek tipifica la carne del hombre. Y viene una pelea. ¿Y por qué viene? Porque hasta este punto es que a Israel le es necesario empezar esta pelea. Antes no lo había hecho. Dios fue quien separó las aguas del mar. Dios les dio el maná. Dios les dio el agua de la roca. Pero aquí ya en el 9 dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear. Ahí ya Israel empieza su lucha. Y ahí es donde el cristiano también empieza una lucha. Porque esto nos tipifica a nosotros, nuestra carne. Porque nosotros cuando recibimos al Señor, empieza la verdadera lucha. Veamos Efesios 5, del 7 al 14. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Cuando vemos esta palabra, entendemos que nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, pues la verdad nos jactábamos hasta de nuestra perversidad en la carne. Nos era risible el pecado y no había ataque. Porque cuando uno está en las tinieblas, no hay ataque, el enemigo nos tenía bajo su yugo. Mas cuando recibimos al Señor, es cuando viene la lucha. Israel estaba guiado por el Señor. En el inicio Dios hizo todo por él. Jesús hizo todo por nosotros. Y ahora viene a luchar en nosotros por el Espíritu Santo. Y ahí es cuando empieza nuestra lucha. Cuando el cristiano debe reconocer su debilidad. Y todo, como lo dice Mackintosh, cuando estás en las tinieblas, el mínimo destello de luz genera un conflicto. Entonces aquí empezó la guerra. Por ello leía uno, entonces Amalek vino y atacó a Israel en Refidín. ¿Qué significa Refidín? Es el soporte, es el sustento. En esta jornada el Señor iba a mostrar aún más de su sustento y de su soporte. Seguimos leyendo en el 9, dice, dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Esto es, ven a luchar contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces es un llamado que nos hace el Señor a luchar con nuestra propia carne. Mira cómo son las cosas y qué difíciles, porque uno pensaría que uno no tiene nada con el enemigo y nuestra carne muchas veces es un aliado del enemigo contra el Espíritu. Y cuando hay ese destello de luz, que es el Espíritu Santo morando en nosotros, viene ese ataque, así como vino Amalek contra Israel. Veamos Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí empieza nuestra lucha, y en Israel tenían que tomar las armas e ir a pelear. En nosotros ya no es con carne y sangre, como lo dice la palabra, sino con todo este mundo espiritual y con nuestra propia carne. La carne que nos lleva a pecar muchas veces. Porque
Pueden muchos decir en una doctrina errada que el día en que recibimos al Señor nuestra carne cambió. Y no, nosotros fuimos regenerados en el Espíritu. Recibimos vida nueva por el Señor. Así como Dios sacó a su pueblo y por Él les dio agua, les dio maná, les dio todo por Él, ahora nosotros debemos enfrentar esta lucha. Y lo más difícil, contra nosotros mismos, contra nuestra carne. Y ya es espiritual. Ya viene una guerra en nuestro interior. Miremos Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Ya el espíritu mora y arde celosamente en nosotros, y Él nos anhela celosamente, como lo dice la palabra. Mas nuestra carne siempre está queriendo así hacernos pecar. Nuestra carne no mejoró en nada el día en que recibimos del Señor. Algunos tienen por costumbre decir eso, y eso es errado. Aún un cristiano puede pecar, y mucho más de lo que pudo haber pecado antes de haber recibido al Señor. Porque nosotros recibimos al Señor y tenemos la salvación en espíritu. Más viene la lucha para la renovación de nuestra alma. De tanto en tanto ir transformando nuestra carne hasta que el Señor Jesús venga y lo haga por completo. Entonces tenemos una lucha y siempre va a estar el espíritu, como por decirlo de alguna manera, a un lado. En el centro está el alma y en el otro está la carne, y están contendiendo entre sí. El asunto es llegar a ser sumisos al Señor para que el Espíritu Santo gane el alma, porque es un trabajo que el Señor quiere que nosotros hagamos, pero no por nosotros, sino en el Señor. Por ello menciona aquí de que la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. En nosotros hay una batalla, y la hay desde el momento en que recibimos al Señor, desde que su luz admirable vino a alumbrarnos y nos rescató de las tinieblas. Veamos 1 Corintios 10 del 3 al 4. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Él es la fuente que fue abierta ya en el desierto. Es su Santo Espíritu en nosotros. Y eso lo tenemos que tener presente en esta batalla, porque el Señor quiere que demos esta lucha, no sin Él, con Él. Porque recordemos lo que dice la palabra, Gálatas 1:4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, de nuestro Padre Santo. Él es quien hizo todo por nosotros y quiere que con Él sigamos en esta lucha, porque sin Él no podemos jactarnos de nuestro poder, porque realmente somos insuficientes. Si hay algo que sea suficiente en nosotros, está en el Espíritu, está en el Señor. Y así como nuestra carne se alía con el enemigo, el Espíritu Santo está dentro, y Él puede ganar toda nuestra alma y regenerar nuestro cuerpo, porque lo prometió y lo va a cumplir. El asunto es que seamos hallados fieles a Él, obedeciendo, siendo sumisos a su guía. Él es nuestra cabeza, nosotros somos sus miembros, su cuerpo. Uno no puede dejar que la carne nos gobierne. Volvamos a Éxodo.
dice la parte B del 9, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La vara de Dios es la autoridad, el poder de Dios. Moisés separó las aguas del mar con el poder que le concedió Dios. Dios mismo fue quien lo hizo. ¿Y en qué momento es que viene el enemigo a atacar cuando uno recibe del Señor? Veámoslo en Deuteronomio 25, 17, 18. Mira el título que le pone la Sociedad Bíblica: Orden de exterminar a Amalek. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino, y desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo temor de Dios. El enemigo actúa así, nos busca en nuestra debilidad, en nuestro cansancio, y ataca por la espalda. Así atacó Amalek a Israel. Salió en el camino a la tierra prometida, donde el Señor nos quiere llevar a todos, así como llevó a Israel, nos lleva a nosotros, y la tierra es Cristo. Él es el que puede dar el buen fruto. Amén. En este caminar de Israel está en Refidim. Aún no conocen un orden de la marcha, aún no sabe cómo andar en orden. Israel salió en tropel y fue enseñado por el Señor a través de estas jornadas. Pero aún así el Señor ya lo llamó a luchar. Cuando uno recibe del Señor, uno aún no sabe cómo luchar. Pero el Señor nos está capacitando y está con nosotros hasta el final. Veamos 1 de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Debemos tener y afrontar esta batalla contra nosotros mismos, porque los deseos de la carne nos van a llevar a perder nuestra alma si nos dejamos vencer del enemigo. Pero el Señor está en nosotros, recordemos esto siempre: primero estuvo por nosotros y nos dio la salvación en el Espíritu. Ahora está en nosotros, batallando por la salvación del alma. Debemos abstenernos de los deseos de la carne. Cualquier cosa que nos lleve a perder el rumbo puede estar en nosotros mismos. Mira, nuestro querido y amado hermano mencionaba que el alma tiene varios estadios, que son la mente, las emociones, los sentimientos y la voluntad. Si hay muchos aspectos más que quizá el Señor nos permita seguir examinando, porque por nuestra mente nos podemos desviar. Nosotros podemos estar reuniéndonos, congregándonos, buscando al Señor, pero nuestros pensamientos pueden estar siendo perturbados. Así como el Espíritu Santo mora en nosotros, también hay espíritus de error, espíritus que vienen a confundir a la congregación, que vienen a atacar la mente del cristiano, que vienen a buscar sus emociones, sus sentimientos, que buscan que uno haga su voluntad, no la voluntad de Dios, porque siempre queremos hacer la voluntad nuestra y debemos someternos a la voluntad del Señor. Jesús mismo es nuestro buen ejemplo. Él no hizo lo que Él quería, sino que buscó al Padre en oración e hizo la voluntad del Padre. Por ello debemos tener cuidado con los deseos de la carne, porque van contra el alma y asimismo a contristar el Espíritu Santo. 1 de Corintios 9, del 26.
Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien pelea al aire. Nosotros no estamos en una pelea solos. El Señor nos está capacitando, nos está edificando. Él es quien edifica su casa. Él es quien lleva la palabra. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, nosotros no estamos en una pelea como golpeando al aire, como dice la palabra. Y Él nos pide, vea el 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Difícil esto, golpearnos a nosotros mismos y poner en servidumbre esta carne. No sea que habiendo sido heraldo para nosotros mismos, yo mismo venga a ser eliminado. Necesitamos estar recurriendo a Cristo en todo nuestro caminar para que podamos vencer nuestra propia carne. Veamos varios aspectos. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor nos amó primero y no estamos solos para tratar con nuestra carne. Somos más que vencedores. Eso no lo podemos olvidar, porque si el Espíritu mora en nosotros, Él ya hizo por nosotros mucho. Nos dio su Santo Espíritu. Él está en nosotros. Él nos amó. Y eso tiene una profecía, veámosla allá en Deuteronomio 25, ahora desde el 19. Dice, por tanto, o sea, por estas cosas, ese por tanto en la Biblia significa el tener en cuenta los versículos anteriores, lo que el Señor nos viene diciendo. Por tanto, cuando Yahvé tu Dios cuando Yahvé tu Dios te dé descanso de tus enemigos alrededor, en la tierra que Yahvé tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. El Señor sabe que está haciendo la carne en nosotros, que hizo Amalec contra Israel. Pero Él está dando una profecía aquí, borrará Amalec de la memoria debajo del cielo, y nos pide que no lo olvidemos, que tratemos con nuestra carne, que le demos duro al cuerpo, como lo dice la palabra, porque si uno deja aposentar cosas en nuestro corazón, si uno alimenta la carne, está alimentando una bestia, una fiera, que en el momento menos pensado se va a voltear y nos va a devorar. Pero el Señor nos amó, lo acabamos de leer, y Él está en nosotros. Y Él nos ordena también, porque aquí es orden de exterminar a Amalec. Él quiere que luchemos, porque eso es lo que hizo Israel, luchar contra Amalec, contra la carne en nosotros, en los cristianos. Recordemos lo que le sucedió a Saúl en primera de Samuel 15. Él pensó que estaba haciendo las cosas correctamente ante el Señor. Veamos algunos versículos de primera de Samuel. Dice en el 15:2, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, Yahvé Sabaoth, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, oponiéndose en el camino cuando subía de Egipto. O sea, el Señor tiene presente que el enemigo nos quiere avergonzar ante Él. Y si nosotros le damos agrado a la carne, si alimentamos la carne, estamos avergonzando al Señor, porque el Espíritu ya muere en nosotros. Así que a Saúl el Señor le dio también una orden: acabar con Amalec. Dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene
y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Y qué hizo Saúl? Escogió a miles de sus hombres y fue a la batalla. Saúl derrotó a los amalecitas, a la nación que proviene de Amalec. Pero ¿qué hizo Amalec? Tomó vivo al rey. ¿Qué hizo Saúl? Tomó vivo al rey Amalec. El Señor le dijo que destruyera todo. Si nosotros dejamos algo en la carne, algo que nos lleve a perturbarnos, estamos ofendiendo al Señor. Estamos en contra de Dios mismo. Estamos hablando contra el hermano, estamos juzgando las cosas y es porque estamos aposentando algo en nuestro interior que no es. Estamos alimentando esa fiera que es la carne. Nosotros debemos alimentar es el espíritu, escudriñar la escritura, buscar al Señor en oración. Y aún Saúl creía que había hecho bien. Perdonó lo gordo. Y le iba a ofrecer con esto a Dios holocausto. Y eso es un anatema para el Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos podemos hallar haciendo lo mismo? Guardando algo que atesoramos y que es una vergüenza para Dios. Y pensamos estarle sirviendo a Dios y estamos siendo usados es por el enemigo. ¿Qué hizo luego? Más adelante en el 13 dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bienvenido seas tú de Yahvé, yo he cumplido la palabra de Yahvé. Vemos pues cómo Saúl creía que había cumplido. El Señor le dijo que arrasara con todo y él no lo hizo. Entonces por eso debemos golpear duro el cuerpo y no permitir que el alma nos gobierne, sino el Espíritu de Dios. Samuel entonces le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las vacas, las ovejas, todo lo mejor. En el 22, y Samuel dijo, se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Debemos estar dispuestos a obedecer a Cristo, no a las cosas que podemos estar aposentando, no alimentando a la carne. Y mira, hermanos, que uno puede estar alimentando a su carne con cosas muy sencillas. Podemos quedarnos, no sé, viendo televisión y viendo muchas cosas que son desagradables al espíritu. Estamos alimentando la carne. Podemos entrar a internet buscando quizá algo del Señor y nos desviamos, porque estamos alimentando la carne en cosas que no son. Debemos examinar y buscar que nos alimentemos es del Espíritu. ¿Cuántas veces no perdemos tiempo hoy en día en las redes? Se deben usar para lo bueno, pero ¿cuánto tiempo y cuántas veces le hemos dejado a la carne satisfacer sus gustos? Porque hay muchas cosas que aún nos agradan. Como lo decía anteriormente, nuestra carne no mejoró nada cuando recibimos al Señor. Debemos estar en busca del Señor, alimentar el Espíritu, porque si uno alimenta la carne, lo que hacemos es contristar al Espíritu Santo. No debemos prestar atención ni oído a lo que no es del Señor, y debemos examinarlo todo. Porque como leíamos en Gálatas, nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino ya contra huestes y espíritus, contra gobernadores de las tinieblas, y ellos están buscando que nosotros erremos nuestro camino. El Señor llevaba a Israel a la tierra prometida, a nosotros nos lleva a Él, que es la tierra, a cumplir
sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos. Este es el verdadero amor a Dios. Sí, hay un amor ágape y de comunión entre nosotros, pero el amor que le tenemos al Señor es de un agradecimiento total, porque Él es el que está batallando y Él es el que va a lograr que nosotros venzamos nuestra propia carne. No nos podemos fiar de nosotros. La palabra dice, mire el que esté firme que no caiga. Entonces debemos estar firmes es en Cristo, en su Espíritu, y estar yendo a Él para que la carne no nos gobierne. ¿Qué sucedió en el 32? Dice, después dijo Samuel, traer a Agag, rey de Amalec, y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, y tu madre será, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Yahvé en Gilgal. Miren eso, si un hombre no cumple con lo que el Señor le da, el Señor le dará ese depósito a otro hombre, esa tarea a otro. Porque si nosotros obedecemos a la carne, no estamos cumpliéndole al Señor. Y el propósito del Señor no se va a detener. Él seguirá edificando su casa. Él seguirá llevándonos ante su presencia. Continuemos en Éxodo 17:10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Notemos esto. Estaba Moisés, que es en esta porción de la palabra como una tipología de Cristo, intercediendo por nosotros. Aarón en el sacerdocio. Y Hur, el significado de Hur es luz. Y subieron a la cumbre del collado. Allá es donde está el Señor. El Señor está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él es nuestra luz y Él es nuestro sumo sacerdote. Veamos Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando Moisés subió y era sostenido por cada uno de ellos, el Señor está intercediendo, así como Moisés subió a interceder por su pueblo. El Señor es quien da a través de su Espíritu estos gemidos indecibles. Cada vez que a nosotros venga la tentación y el pecado, no la alimentemos. Ciertamente cuando un hombre cae en pecado, no cayó porque la tentación pasó por enfrente, sino porque ya venía alimentando desde su corazón, desde sus concupiscencias, el pecado, que viene desde el mismo corazón. Y el Espíritu Santo está aún más dentro nuestro para capacitarnos y estar defendiéndonos, porque Él es nuestro ayudador. Volvamos a Éxodo, en el 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros le pedimos al Señor, prevalecemos sobre la carne. Pero cuando estamos débiles, la carne viene a nosotros. En toda la historia bíblica vemos que en Jueces y en Números nos menciona sobre las derrotas que tuvo Israel contra Amalec. ¿Por qué? Porque el hombre peca y ahí perdemos. Pero fueron más las victorias que tuvo Israel contra Amalec, porque el Señor lo profetizó que iba a borrar de la memoria a Amalec
y fue borrado, porque Saúl, bueno, inició parcialmente, pero llegó Samuel y ejecutó el juicio. Luego David libró varias batallas. El último de los amalecitas fue Omán, lo recordamos en la lectura de Esther, y allí también perdió. Amán, gracias, Amán, y ahí también perdió. O sea, fueron borrados, porque el Señor cumple con lo que Él promete, y Él es celoso de su casa, Él es celoso de nosotros, y no quiere que nos perdamos. Veamos ahora Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que habita, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando Moisés subió, él estaba intercediendo ante Dios por el pueblo. Y Jesús intercede día y noche por nosotros. No solo de día, también nos guarda hasta en nuestros propios sueños. Cuando Israel iba caminando, ¿quién lo guiaba? La columna de nube y la columna de fuego. El Señor es muy cuidadoso en todo lo que hace. Porque si uno se va a esa situación y ve el cuadro, uno en el desierto el sol lo podría destruir, pero el Señor los cubrió con su nube. En la noche les alumbró, no andaron a oscuras. En la noche viene cualquier animal ponzoñoso a herirnos, pero el fuego siempre los aleja. El Señor fue muy cuidadoso en todo lo que hacía. Por nosotros luchó. Por nosotros dio su vida, por nosotros se sacrificó, por nosotros resucitó. Eso no lo hace ningún hombre, no lo hizo ninguno, nadie podemos hacer nada de eso. Fue por gracia que Él nos lo dio. Pero sí quiere que nosotros nos apoderemos de esta lucha que tenemos con nuestra propia carne. Podemos tener la salvación del Espíritu, pero podemos perderla del alma si nos dejamos llevar por los deseos de la carne, por los malos espíritus. Hechos 7:25. Hebreos, perdón. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor está día y noche, como lo decía, intercediendo por nosotros, porque Él no quiere que ninguno de nosotros pierda parte de su salvación. Recordemos que la salvación es tripartita: el espíritu, el alma y el cuerpo, y Él está allí perpetuamente intercediendo por nosotros, y no se cansa, no duerme. El asunto es que uno muchas veces, al seguir a la carne, le estamos diciendo que guarde silencio. El Señor no se va de nosotros, Él está ya en nosotros. Pero con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con alimentar nuestra carne, le estamos diciendo que guarde silencio. Cuando en la palabra leemos el Señor se arrepintió, Dios se arrepintió, en el original dice se entristeció, porque la misma palabra nos dice que Él no es hombre para que se arrepiente ni para que mienta. Pero sí podemos entristecerle continuamente, y es muy fácil. Mira, un cristiano puede pecar todos los días si quiere, pero el Espíritu se lo quiere impedir. Es que muchos dicen que porque ya el Espíritu está en nosotros, somos buenecitos, somos noblecitos, y no. La verdad, el enemigo quiere despertar esa carne contra la iglesia, contra Dios. Veamos Timoteo 2:8. Primera de Timoteo.
Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Nosotros tenemos el poder y la fuerza del Señor por su Espíritu. Ciertamente uno empieza orando inclusive por la carne, pero el Espíritu es quien lo toma a uno y le llena de él. Terminamos orando por el Espíritu. Y si nosotros vamos a buscar al Señor con manos santas, no podemos estar en contiendas. Porque en un cuerpo no pueden estar las dos cosas, no podemos estar con Dios y al mismo tiempo contra Él. Tenemos que afrontar esta lucha y vencer nuestra carne. No es fácil, ni nadie dijo que iba a ser fácil. Pero recordemos, antes estábamos en tinieblas, no había lucha, estábamos cómodos en nuestros pecados. Ya no, ya el Espíritu Santo está celándonos, está buscándonos y quiere que levantemos manos santas porque santo es el Señor y en nosotros está el Señor. Romanos 8:9. Mira este asunto tan serio. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si ves, hay un condicional. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tristemente, hay mucho falso convertido. Hay muchos lugares que están llenos de quienes dicen ser de Cristo, pero están siguiendo ciertamente un grupo, están yendo un día, ocasionalmente, están alimentando más a la carne que al Espíritu. Por eso ahí dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno tiene el Espíritu si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero, en el 10 está nuestra esperanza, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia que el mismo Señor ejecutó. El juicio fue sobre Él. Todos los pecados los cargó Él. En la cruz quedó clavado todo. El Señor fue la muerte de la misma muerte y Él ya venció. Eso lo tenemos que tener claro para que realmente no vivamos según la carne. Dice en el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Entonces no tenemos la batalla perdida. El Señor está aquí, Él nos lo ha dicho, Él está aquí en medio nuestro y está en nosotros. Y al mismo tiempo está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y si lo levantó de los muertos, Él también nos ayudará a llevar este cuerpo muerto, porque ciertamente tenemos un cuerpo muerto que tenemos que cargar. Y no lo cargamos nosotros solos, sino el Señor es quien nos lo ayuda a cargar. Él lleva todas nuestras cargas. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí ven? El Señor nos está recordando en cada pasaje y en cada momento por quién nos debemos dejar de dirigir, por su Espíritu Santo. Cuando hablamos de la carne tenemos que tener en cuenta todos esos estadios que tiene nuestra alma y que la carne está manipulando para que nos desviemos. En Romanos 8:13,
Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí es donde tendremos la vida. Si vivimos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ahí es donde quedó nuestro yo clavado, en la cruz. Todo lo que nos podríamos jactar en nosotros quedó clavado allá. Cristo ha sido crucificado, fue crucificado en la carne. Él se hizo carne por nosotros, Él encarnó. Dios mismo vino y se hizo como uno de nosotros para vencer al adversario en su justicia, como lo leíamos. Él como Dios lo pudo haber borrado desde un principio, pero el Señor no es opresor ni dictador. Por eso en esta batalla nosotros debemos decidir si estamos en pos de Cristo o nos dejamos llevar de nuestros deseos de la carne. No viváis según la carne, sino según el Espíritu. No nos dejemos seducir de sus deseos. Y el mundo está cargado de eso, de emociones, de sentimientos, de consumismo, para que alimentemos nuestra carne. Nosotros debemos alimentar es al Espíritu constantemente. Como mencionaba un hermano un día, si cada espacio que tenemos estuviésemos escuchando del Señor, escuchando todos los tesoros que nos ha dado aquí en su casa, a los hermanos, escudriñando, reuniéndonos cada vez más a que el Señor nos edifique, podemos oler a Cristo y su Espíritu estará ganando terreno en nosotros y no el alma, porque recordemos que por la carne va pervirtiendo el alma y va opacando al Espíritu, y es una batalla que tenemos durante toda nuestra vida. Que el Señor sea guardándonos de desviarnos a cada uno de nosotros, de seguir doctrinas erradas, de seguir deseos que hay en lo profundo nuestro. Que el Señor nos examine a cada uno, porque realmente ni nosotros nos conocemos. Solo hasta que hay una situación difícil vemos cómo reaccionamos, muchas veces para vergüenza nuestra y de nuestro testimonio. Por eso debe vivir es el Espíritu de Dios ardientemente en nosotros. Sigamos en Éxodo, que son los versos epígrafes. Verso 17-12. Y las manos de Moisés se cansaban. Ve, hermanos, uno no se puede confiar de su carne. Aquí Moisés se cansaba. O sea, nosotros nos cansamos fácilmente. El mundo nos agobia. El trabajo nos quiere quitar muchas veces tanto tiempo que no vamos ni al Señor. Y si no tienes un trabajo en la casa, uno se puede distraer con cualquier situación. Uno se cansa. Por eso no debemos fiarnos de nuestra carne. Dice, por lo que tomaron una piedra. ¿Y quién es la piedra? Es Cristo. Cuando estamos cansados debemos ir a Cristo. Y la pusieron debajo de él. Se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Recordemos que Aarón nos muestra el sacerdocio y Hur es la luz, ese soporte que Dios nos da, y en él es en quien nos debemos aferrar. Nosotros nos cansamos, pero mira, aquí Moisés fue apoyado sobre una piedra y Cristo es nuestro fundamento. Él es la roca. Él fue quien manó de la roca, del agua. Él es quien está dándonos el sustento.
Por ello mencionaba que Refidim significa sustento, porque Dios es nuestro sustento. Él luchó por nosotros y ahora lo hace en nosotros y quiere hacerlo con nosotros. No nos obliga, pero sí quiere que nosotros lo hagamos para gloria de Él. No nos confiemos de la carne. Mira, Moisés se cansó. Fue un hombre muy fiel, pero se cansaba. Y notemos algo, tenía apoyo, Aarón y Hur. Nosotros inclusive no solo estamos con el Espíritu, sino que nos ha dado su Espíritu a todos. O sea que contamos un hermano con el otro para estar apoyados. Porque en nuestra carne hay muchas cosas que nos debilitan, pero las oraciones de los hermanos nos fortalecen. Es tan importante la oración que sin un candelero no la hay, se seca. Esa es el agua viva. Eso es lo que nos alimenta. El verdadero pan del cielo, Cristo. Y aquí a Moisés le puso dos para que lo apoyaran. Él como la roca, como el fundamento. Y a Hur y a Aarón para que lo sostuvieran. Y en ese momento estaba también Moisés tipificando a Cristo, porque estaba con los brazos extendidos. A Cristo cuando fue crucificado por nosotros. Y nosotros hallamos firmeza cuando somos apoyados en oración. Hallamos firmeza cuando vamos al Señor. Solo en Él podemos sobreedificar, porque solo Él es el que está firme. Nosotros no. Pero somos victoriosos en Él, en su Santo Espíritu. Primera Tesalonicenses 5. Desde el 17. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para que vosotros en Cristo Jesús no apaguéis el espíritu. No menosprecéis las profecías, examinarlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que nos llama, el cual también lo hará. Miren, hermanos, cómo esta palabra nos resume todo lo que he venido mencionando. Orad sin cesar. Dad gracias. Muchas veces nosotros renegamos de nuestro trabajo. Lo digo por mí inicialmente. Y el Señor fue quien lo concedió. Si yo hoy me levanté es porque Él lo concedió, porque es la voluntad de Dios. Y cosa difícil hacer la voluntad de Dios, porque muchas veces hasta en una oración le pedimos a Dios algo y le decimos, pero Señor, si puedes hacer esto u otro. O sea, ¿cómo vamos a condicionar a Dios? Es la voluntad del Señor. Sea que vivamos o muramos, es por Cristo y para Cristo, porque Él lo hizo por nosotros. No apagar el espíritu, lo mencionábamos. Si alimentamos esos deseos de la carne, estamos apagando el espíritu. No menosprecéis las profecías. Dios lo dijo allá en Deuteronomio, borrarás a Amalek de la memoria de los cielos. O sea, esa carne va a ser vencida por Cristo, porque Él lo profetizó. Él nos pide examinarlo todo. Por eso tenemos las Biblias abiertas y estamos mirando hasta qué he leído mal o qué estoy diciendo. Debemos examinarnos, porque no podemos comer entero. Retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué sucedió antes de Éxodo 17:8? El pueblo dudó si Dios estaba o no. Hubo rencilla, hubo contienda. Entonces debemos abstenernos incluso de murmurar de los hermanos, porque nos pasa como Israel. Estaban hablando contra Dios y creían que hablaban contra Moisés.
y estaban hablando contra Dios. Claro, nosotros pecamos, lo he dicho, porque estamos en la carne, pero el Señor nos restaura. Mira, es como por poner un ejemplo, si alguien en su ignorancia se marcó la piel, sabemos que en Levítico dice que no harás ningún rasguño ni nada sobre tu piel, pero si lo hizo en su ignorancia, Dios lo perdona. Lo difícil es que lo esté haciendo después de haber recibido al Señor. Dios nos perdona porque hemos pecado mucho aún estando en Cristo. Es que en verdad, hermanos, cuando recibimos al Señor nos volvimos aún más pecadores. No porque hiciéramos cosas más terribles, sino porque conocimos de qué es el pecado, de cuáles son las consecuencias, de que esto lastima al Señor y de que nosotros debemos abstenernos de toda especie de mal. Ahí dice examinarlo todo. Yo no puedo dejarme llevar de un rumor porque alguien me contó una parte de la historia. Debo conocerlo todo, examinarlo. Debo abstenerme del mal, porque el enemigo llega por la retaguardia, como lo hizo Amalek. Busca al más débil, al que está cansado, y nosotros podemos estar cansados y débiles y escuchar los espíritus que no son y hallarlos por ciertos. Y el Señor dice: absteneos de toda especie de mal. Y Él es el que nos ayuda, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y aquí es donde menciona la salvación tripartita, el espíritu, el alma y el cuerpo, porque somos seres tripartitos, así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu, nosotros también. El espíritu ya fue ganado por el Señor, y eso no lo perdemos. El Espíritu vino a morar en nosotros, a ser uno con nosotros, y esto ya no se pierde. Pero está el alma y la carne, que es la batalla en la que estamos inmersos. Y debemos seguir esto, la palabra: ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor sea quien nos mantenga firmes, si aún estamos con vida cuando Él venga. Y no que caigamos en vergüenza, que nos vayamos de para atrás, que salgamos huyendo. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Vamos a Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, de Jesucristo. El sumo sacerdote entraba una vez al año y con sangre ajena, pero nosotros, por el Señor Jesús, tenemos la libertad de entrar a Él. El Señor rompió la pared, el muro intermedio que había, rasgó el velo. Entonces tenemos la libertad de ir al Señor cada vez que nuestra carne nos quiera hacer caer en cualquier cosa que nos venga a endulzar el oído, por decirlo de alguna manera. No nos confiemos de nuestra carne. Moisés se cansó y se apoyó en la roca, en Cristo. Si nosotros estamos débiles y cansados, vayamos a Cristo. Tenemos esa bendición de Dios, de que podemos ir día y noche a Él. Y vienen muchas pruebas, porque el Señor está por nosotros y el enemigo quiere avergonzarnos, avergonzar al Señor. Volvamos a Éxodo 17, en el 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Qué duro, ¿no? ¿Cómo serían esas batallas? Uno se las imagina, pero tuvo que ser muy duro ser cortados en pedazos con una espada. Veamos Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, así como allá Josué deshizo a filo de espada a Amalek,
Y nosotros, la palabra de Dios es como esa espada, porque nos lleva a mirar que estamos pecando y nos va a hacer separar el alma del espíritu y nos lleva a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la que nos lleva a examinarlo todo, a ver en qué estamos fallando y en quién es que podemos estar fortalecidos. Por ello nosotros debemos alimentar el espíritu. Muchas veces decimos, oh Señor, háblame. Pues abre la Biblia y lee. Porque si no perseveramos, y es difícil, va a partir hasta el alma y el corazón en dos, el tuétano, las coyunturas. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y debemos seguirle a Él, no permitir que el enemigo se apodere de nosotros. Éxodo 17:14. Y Yahvé dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y dijo a Josué, que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Mira eso, el Señor quiso que esto quedara escrito para enseñanza nuestra. Y le hizo otra profecía, lo había hecho en Deuteronomio aquí también, raería la memoria de Amalec. O sea que nosotros no tenemos una batalla perdida, sino más bien ganada en Cristo. Volvamos a Romanos, al 8. Desde el 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros no podemos en ningún momento fiárnoslo, ¿verdad? Dice, el que vive según la carne no agrada a Dios. Por eso el Señor dijo que lo iba a deshacer de la memoria de los cielos, a arrasar con Amalec. Entonces nosotros tenemos una gran ventaja, que es al Espíritu Santo de parte nuestra, y con Él podemos vencer, para no dejarnos vencer por nosotros mismos y por los deseos de la carne, porque la carne siempre está contra el Espíritu, como lo leíamos, y el Espíritu contra la carne. Éxodo 17:15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahvé Nisi. ¿Qué significa Yahvé Nisi? Yahvé es nuestro estandarte, nuestra bandera. ¿Saben qué hace un militar cuando está en la batalla? A uno de ellos les dado la bandera, el estandarte. Y este soldado va a la batalla con la bandera, duerme con la bandera, come con la bandera, se aferra a Él. ¿Y qué nos dice el Señor? Que Él es Yahvé Nisi. A Él debemos aferrarnos en todo momento. Si la perdemos, cuán difícil es. Nosotros debemos estar aferrados a Él, agarrar esa bandera como el soldado y no soltarla, porque hemos sido llamados a ser soldados en Cristo. Porque desde el momento en que recibimos su Espíritu, como lo hemos visto esta noche, tenemos una lucha en nosotros. Y no vamos a dejar avergonzar al Señor y a tomar por poco su sacrificio. Porque si meditamos en la palabra y cuando hacemos memoria de la cena del Señor, sabemos que Él pagó un alto precio por nosotros. Siendo sin mancha y sin pecado, se hizo maldición por nosotros. Y se separó momentáneamente de la divinidad del Padre. Sufrió como ningún otro hombre, porque si uno mira algunos estudios que han hecho sobre el sacrificio de Cristo, el dolor que soportó, yo creo que ningún hombre podía soportarlo. Derramó hasta su última gota de sangre. Y si recordamos esto, hermano, créanme que no pecamos, que no dejamos que la carne gobierne sobre nosotros, sino que el Espíritu ganará esta batalla. Porque el Señor quiere que venzamos para gloria de Él.
Él quiere que no seamos tan bien avergonzados. Porque si uno se aleja del Señor, el enemigo se vendrá con todas sus armas a destrozarnos. Cuando un hombre se aleja del Señor, tiene una expectación de juicio terrible. Porque es que tomó por poco este sacrificio de Cristo. Tomó por poco lo que el Señor aún está haciendo en nosotros. Entonces debemos examinar hasta lo que hablamos nosotros. No juzguemos sin conocer y no alimentemos nuestra carne, porque le estamos dando lugar al enemigo de que gane terreno. Y bastante perdimos antes como para estar perdiendo ahora. Perdimos mucho. Y eso tiene una consecuencia porque el pecado deja una marca. El ejemplo que ponía del marcarse la piel. Tú puedes arrepentirte, pero la marca quedó. Y si la vas a borrar, quedará otra marca. Pero la marca sigue ahí. La mancha del pecado. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces nosotros no debemos gloriarnos de nada. Yo mencionaba, aquí es cuando uno clava nuestro yo, cuando él debe ser vencido. No tenemos nada de qué gloriarnos. En Cristo está la victoria. Y esta tipología de Amalek nos enseña mucho. Veamos el último versículo de la porción para hoy. Dice en el 16: y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levanta contra el trono de Yahvé, Yahvé tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Los amalecitas fueron exterminados, pero lo que significa Amalek y esta nación aún está en nosotros. Y no se va a ir, porque nosotros seguimos en la carne hasta que el día en que el Señor nos llame a cuentas con Él, o Él venga, lo que ocurra primero. Es una tipología muy bonita, porque sabemos que hay una batalla. Es que nadie nos dijo que iba a ser un camino de flores, sino que va a haber dificultad, y así vamos a ser probados. Porque si el Señor pagó un precio tan alto, pues Él nos da alimento, pero no nos lo va a dar en la boca, ni nos va a masticar por nosotros. Nosotros tenemos que hacer un trabajo. Tenemos un camino que recorrer, una batalla que luchar. Por ello en los originales aquí cuando dice que peleó es una lucha. Es una lucha que tenemos, y Él lo dijo, es de generación en generación. Todos tenemos luchas. Y el Señor está ahí intercediendo por nosotros día y noche, como lo leíamos. Amalek seguirá, porque recordemos, nuestra carne no ha cambiado, ni va a cambiar, solo hasta que el Señor la transforme, y que sea el Señor ayudándonos a serle fiel. Que aprendamos de esto, de esas batallas que luchó Israel con Amalek, y recordemos que nuestro soporte, nuestro sustento es Cristo, que Yahvé Nisi es nuestra bandera a la cual nos tenemos que aferrar y no podemos soltar. El día en que nos confiemos en nosotros, en que confiemos en nuestra carne, ahí ya perdimos. Dios está aquí en nosotros. Él es quien nos está edificando y nos está enseñando. Entonces confiemos en Él, en sus promesas, en su profecía, porque el mismo dio estas profecías de borrar a Amalek y lo cumplió. Amén. El hombre no. Fueron más las batallas que ganó Israel contra Amalek. Esa nación fue exterminada. Entonces así mismo el Señor vencerá esta carne, porque en Él es la victoria, y Él quiere que aprendamos de todo esto que es sombra de Cristo, de esta lectura que hemos hecho hoy, y de no confiarnos en nosotros. Dice también la palabra que maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos fiarnos de nosotros, sino en Cristo.
en su Santo Espíritu. Y que sea Él nutriéndonos, así como le dio el maná, nosotros recibimos el pan del cielo cada día. Vayamos a la palabra. Cada día no podemos perder ya más tiempo. Debemos redimir el tiempo. No dejando de congregarnos, no dejando de orar. El Señor dice, orad incesablemente. Y que el Espíritu nos guíe en esa oración. Y que la carne no venga a gobernarnos. Porque el que está dentro nuestro es más fuerte. Y Él ya venció. Y en Cristo vamos a ser vencedores todos. Poniendo nuestra confianza en Él, estando en Él, aferrados a Él. Y uno se debe aferrar como un niño cuando está pequeño y sale su papá o su mamá y se agarra de la pierna y no lo suelta y no quiere que su papá se vaya. Así nosotros debemos hacer con nuestro Padre Santo, aferrarnos a Él, sobre todo en nuestra debilidad. Con Usías veíamos que en la bendición debíamos cuidarnos, de que no podíamos confiarnos en la misma bendición, que a veces las pruebas vienen cuando hay bendición y son más difíciles de pasar. Con Amalek vemos que la carne nos muestra que él ataca en la debilidad, en el cansancio. Y el Señor está para respaldarnos, para nutrirnos, para fortalecernos. Él nos va a llenar con su Santo Espíritu. Nosotros solo somos vasos de barro, como lo dice la palabra. Y le pedimos a nuestro Padre en el nombre del Señor Jesús que seamos llenados por su Espíritu. Demos gracias al Señor. Padre Santo, tú eres quien edifica tu casa, Señor, quien está en pos nuestra, Señor. Señor Jesús, tú lo has hecho todo por nosotros. Te pedimos, Señor, que sigas, porque tú lo estás intercediendo por nosotros, Señor. Sigue tú, Señor, obrando en nosotros, porque quien hace la obra eres tú, Señor Jesucristo. En ti está nuestra confianza, tú eres nuestro abrigo. En tus manos nos confiamos, en tu nombre, Señor. No debemos jactarnos de nada nuestro, Señor. No debemos aceptar nada de la carne, Señor, sino que seas tú renovándonos, Señor, para gloria y honra tuya, Señor. Que escudriñemos todo, Señor, que conozcamos más de ti, porque tú eres quien nos concedió estar aquí reunidos hoy, alrededor tuyo y en ti, Señor. Ayúdanos porque nuestra debilidad es grande y somos insuficientes, Señor. Te pedimos que nos enseñes de la obediencia como tú lo fuiste, Señor Jesús. Tú eres la cabeza, dirige este cuerpo y defiende tu iglesia, Señor. Avergüenza al enemigo, Señor. No permita que maquine ni piense nada contra tus hijos, Señor. Necesitamos estar en ti, Señor, día y noche, Señor, aferrados a ti. Señor Jesús, ayúdanos a vencer esta carne en nosotros, que sea alimentado todo nuestro ser por tu Santo Espíritu, que podamos ser hallados dignos ante ti, Señor. Amén. El día en que vayamos a rendirte cuenta, Señor, o cuando tú vengas, Señor. Amén. Señor Jesús, gracias por la porción de la palabra de hoy y guarda nuestro camino a casa, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.